Bueno, entonces vamos a empezar con la definición de un sensor molecular, también conocidos como quimiosensores. Entonces va a ser estas moléculas tienen la característica de que para que sea un sensor es que se una selectivamente a algún analito que nosotros queramos medir y que esta unión sea reversible. Entonces, si esta es cuando decimos que es como un sensor. Entonces, lo que tiene que entrar en la definición de un sensor, vamos a ver que va a entrar lo que es la palabra reconocimiento y lo que es la palabra señalización. Nosotros cuando diseñamos un sensor tenemos que tomar en cuenta cómo queremos que se nos manifieste este tipo de interacción entre la molécula llamada sensor y el analito que nosotros queremos evaluar. Y tenemos que hacer una diferenciación. Cuando nosotros nos dicen sensor, nada más nos están hablando de un dispositivo. Pero lo que trabajamos los químicos es hacer un sensor molecular. Es diseñar una molécula que nos vaya a detectar un analito en específico. Y este sensor molecular que nosotros también es lo que evaluamos en el laboratorio, es una parte del sensor. Después tienes que tener un trabajo colaborativo con otras personas que te ayuden a armar el dispositivo en el que tú lo vayas a poder, pues ya podemos decir, como vender el producto. Por ejemplo, todos los que son los sensores para medir el nivel de azúcar, eso sería el dispositivo. Pero la parte donde se da la reacción entre la glucosa o la enzima que se está, esa la diseña. Ese es el sensor químico. Ese es el responsable de la molécula. Y vamos a tener diferentes tipos de sensores dependiendo del arreglo que tú le estés dando. Entonces, el sensor de los que yo me voy a estar refiriendo en esta plática va a ser aquel sensor molecular en el que tenemos la unión de reconocimiento, que es donde se va a unir el analito que nosotros queremos evaluar, está unido covalentemente a la unidad de señalización. Este es un tipo de sensor. Podemos tener otros tipos de sensores en la que tenemos la molécula que nos va a interactuar con nuestro analito y que está unido con esta unidad de señalización que vamos a tener por medio de interacciones supramoleculares. O sea, no es una interacción covalente, sino pueden ser diferentes tipos de interacciones que al hacerlo interaccionar con el analito, este desplaza a esta unidad de señalización y vamos a ver la manifestación de que ocurrió esta interacción. Y vamos a tener también reportados los que se conocen como los quimiodosímetros. En los quimiodosímetros la característica es que una vez que interactúa la molécula anfitriona con el analito, se va a convertir en otro producto. Y este ya no es una reacción reversible, sino se obtiene la interacción y vas a obtener los productos y ese ya no, hasta ahí llega la vida útil de esa molécula. Entonces, ese sería un quimiodosímetro. Bueno, entonces me voy a referir a los primeros, es en los que me voy a estar enfocando de lo que nosotros hemos estado trabajando. Entonces vamos a tener la unión covalente de esta unidad de reconocimiento con la unidad de señalización. Y cuando ocurre la interacción con el analito, que pueden ser cationes, aniones, o puede ser una molécula neutra, la que al unirse aquí debe ocurrir algún proceso químico. Podemos tener cambios de color y esto lo puedes analizar como sensores colorimétricos que le llamamos y vamos a ver en los espectros de UV nosotros vamos a ver cambio en las posiciones de las bandas de absorción o podemos tener si nuestra unidad de señalización presenta fluorescencia. Entonces vamos a poder ver cambios en la intensidad de emisión, ya sea que aumente la emisión de fluorescencia, que decimos se encendió la fluorescencia,
o podemos tener un apagado de la fluorescencia que decimos un apagado o un no. Vamos a decir que dicen los sensores on, off, o se encienden o se apagan. Pero también va a haber algunos en los que vamos a ver corrimiento de las bandas. Entonces, eso también se puede seguir. O puede ser también otro tipo de que puedas tú evaluar la interacción, como son las reacciones redox. Yo me voy a estar enfocando a estos dos porque es en lo que más hemos trabajado. Bueno, dentro de la química supramolecular hay un área en la que se hace el diseño de los sensores y que tienes que visualizar qué tipo de respuesta es la que tú quieres seguir cuando ocurra la interacción, para dónde la vas a enfocar. Entonces, tienes que pensar que en la unidad de coordinación, qué tipo de grupos son los que vas a colocar y qué tipo de señalización se vas a querer. Si vas a tener cambios de color, tiene que presentar ciertas características. Si tienes cambios en la emisión de fluorescencia, tienes que poner moléculas que se vayan a ver afectadas al momento que se da la interacción con el analítico. Entonces podemos tener cambios de color o cambios en la intensidad de la emisión. Entonces, cuando tú vas a hacer tu diseño de la molécula, tienes que pensar, ¿a qué lo voy a dirigir? ¿Qué es lo que yo quiero reconocer? En base a eso, son el tipo de grupos que tienes que colocar en las unidades de señalización. Si tú quieres trabajar, por ejemplo, con cationes, pues tienes que tener en la unidad de señalización átomos que te permitan formar una interacción con los metales. Si tú quieres un anión, entonces tienes que pensar qué tipo de interacción me puede formar ese anión. Entonces, si quiero, puedes tener cargas positivas para que el anión forme una interacción con ellos o pueda formar interacciones de puente de hidrógeno. O si tú estás interesado, pues yo quiero en moléculas en las que tengo, por ejemplo, hidrocarburos. Bueno, entonces tengo que poner algo que me facilite las interacciones con los hidrocarburos. Entonces nosotros vamos a ver que nos ponen diferentes tipos de interacciones que podemos tener dependiendo de lo que nosotros queremos evaluar. Y eso es lo que tienes que considerar al momento que vas a hacer tu diseño de sensor. Entonces son los tipos de interacciones a observarse. Y también tienes que pensar qué características físicas quieres para ese sensor. Puede ser que los quieras tener en un polímero o lo quieras tener en solución. Y si los vas a tener en solución, bueno, entonces quiero que sean solubles en agua. Entonces, ¿qué grupos tengo que colocar para que sean solubles en agua? Si quiero que sean de tipo cíclico, las moléculas, ciclofanos, que son estos que son cerrados y que tenemos anillos aromáticos, son los ciclofanos, o macrociclos, en lo que está la unidad de coordinación, que podemos decir, y tenemos la unidad que nos va a decir si está ocurriendo o no la interacción, o si queremos de tipo abierto, como este tipo, o de este tipo, o de este tipo que son de los tipos Podanco, que son los que yo normalmente trabajo. Entonces, una vez que vas a hacer tu diseño, también tienes que visualizar en dónde lo quieres evaluar ese sensor. Entonces, todos estos sensores los podemos aplicar, también le llamamos sensores fluorescentes o de UV, si nosotros queremos evaluar parámetros físicos, parámetros estructurales, o si nosotros estamos interesados en que tengan un comportamiento como sensores de pH, que nos vaya a reconocer iones metálicos, vaya a reconocer aniones o moléculas neutras. Entonces, tú tienes que visualizar en dónde lo vas a aplicar. Entonces, pero los sensores podemos tener diferentes oportunidades de poderlos evaluar, ¿no? Yo estoy enfocada principalmente en tener sensores que me ayuden a detectar analitos en agua. Eso es lo que a mí me interesa. ¿Por qué? Porque nosotros, o sea, de todo el agua que tenemos en el planeta, solo el 2.5% es agua dulce. Y de ese 2.5% lo tenemos, se está distribuido
en diferentes aplicaciones. Uno es en la agricultura, otro es para abastecimiento público, otros son para empresas y otros son para la termoeléctrica. Pero si nosotros nos quedamos con menor cantidad de agua, pues vamos a empezar a tener algunos problemas o pueden presentarse algún tipo de enfermedades por la presencia de ciertos iones o moléculas que no son consideradas que son buenas para el consumo humano. Entonces, nosotros sabemos que el agua potable debe de cumplir con ciertos requisitos en los que deben ser incolor, insabora, sin olor, no debe presentar turbidez, eso es lo ideal. Y debe cumplir con ciertas características físicas de pH, conductividad, debe tener ciertas cantidades de ciertos minerales, como el calcio, el magnesio, que lo medimos generalmente esto como la dureza, entonces en algún momento ustedes van a hacer las determinaciones de dureza de agua y lo vas a seguir. Pero hay otros que no son deseables, como son los nitritos, nitratos, algunos metales, algunos fenoles, los detergentes, y tampoco algunos que se consideran, estos no pueden estar por ninguna causa porque son compuestos muy tóxicos, como es el cianuro, el arsénico. Entonces, eso o la presencia de fertilizantes tampoco deben estar presentes. Entonces, existe la necesidad de estar monitoreando la calidad del agua. La calidad de agua en una ciudad o en un pueblo, en una región, va a estar en función de qué tipo de empresas son las que se encuentren en la ciudad. Si tenemos una ciudad donde se encuentra mucha industria, va a ser, pues no debe de ser, pero va a ser algo común que se encuentren algunos residuos de la industria en los cuerpos de agua. Esa es una. Y la otra característica es las características del suelo que se te presente en ese lugar. Por ejemplo, nuestro estado es un estado en el que tenemos muchas minas de varios metales. O sea, tenemos el primer lugar en la extracción de cobre, tenemos el segundo lugar en la extracción de oro y plata, pero no son los únicos metales que se extraen, hay de diferentes tipos de metales, por lo que la calidad del suelo es normal tener metales. Es algo que no lo podemos nosotros controlar porque es parte de. Entonces, pero si en la extracción, pues las industrias mineras no hacen un buen control para una vez que hacen la extracción y estos pueden contaminar los ríos o los subsuelos, esto pues sí ha pasado, ha habido varios derrames en el río Sonora y se han visto de esta manera. Entonces, esta es una fuente de contaminación para algunos pueblos que va a dañar tanto al cultivo como a las personas por la cantidad de metales que se va a tener ahí. Entonces, esto rojito que se ve aquí es la cantidad de hierro que vas a tener. Entonces, hay que buscar la manera o de removerlos o de cuantificar las cantidades que vamos a tener. Entonces, es cierto que es importante las industrias, pues, para la economía del Estado, donde en el año 2023, pues, la extracción de metales fue alrededor de 43,000 toneladas, arrojando una ganancia de 48,000 millones de pesos. O sea, es cierto, es importante, es fuente de trabajo, pero también hay que buscar la manera de que no se dé este tipo de problemas, ¿no? De controlar pues los desechos que se tienen en estas empresas. Y otro problema que tenemos, que no teníamos concientización del problema que es una vez que utilizas tú una pila, se acabó la vida útil, no le damos una disposición final adecuada, sino la tiramos a la basura y pues no sabemos cómo va a ser el manejo, pero las lluvias y todo esto va a dañar y este tipo de metales, el litio, el cobalto, se pueden filtrar
en el suelo, llegar a los cuerpos de agua y de esa manera llegarían a nosotros. Bueno, entonces nosotros cuando vamos a hacer el diseño, yo estoy interesada en detectar tanto cationes como aniones, y en el diseño que hemos tenido para los cationes es buscar qué tipo de interacciones son los que favorecen de que se dé una interacción entre el catión y mi molécula, que pues sería mi sensor. Entonces puedo tener que una interacción, qué tipo de enlaces se forman cuando nosotros tenemos átomos como el oxígeno, el azufre, el nitrógeno, el fósforo, estos pares de electrones con los metales. ¿Cómo le llamamos a ese tipo de interacción? ¿Qué enlace se forma? Un enlace covalente coordinado, ¿verdad? Donde estos átomos, el oxígeno, el azufre, ellos tienen pares de electrones que le pueden compartir al metal y forman una interacción fuerte. Entonces, esa interacción la podemos relacionar nosotros para hacer nuestro diseño, qué átomos queremos, o puede ser también interacciones iónicas, las que estén presentes. Entonces, cuando hacemos el diseño de ese ligante, puedes pensar que tenga yo solo un átomo donador o que tenga varios átomos donadores. Entre mayor sea el número de átomos donadores, la interacción pues va a ser más fuerte. Bueno, cuando vaya a hacer yo el diseño, tienes que pensar a qué átomos los voy a evaluar. ¿Qué características se deben de presentar para que una vez que se dé la interacción, esa interacción, pues quieras que solo te reconozca uno de los metales, por ejemplo? Entonces, por ejemplo, estos éteres corona, este éter corona de 5 oxígenos, es adecuado para unirse selectivamente al sodio, el de 6 al de potasio y el de 7 al de cesio. El de 4 es para litio. Entonces, ese diseño tú puedes considerarlo para que vayas a tener. Y la otra consideración es, dependiendo de lo que tú quieres reconocer, qué átomos son los que vas a colocar para hacer este reconocimiento. Entonces, ahí tomas en consideración esta regla de los ácidos y bases duros y blandos de Pearson. Entonces, los metales están clasificados de acuerdo a sus características como ácidos duros, todos los que están en rojo, intermedios los que están en verde y los suaves los que están en azul. Entonces, esos no es que no pues, tengan interacción con los otros átomos, un duro con uno suave, sí se puede dar, pero no es tan fuerte la interacción. Entonces, si tú pones bases, que son los que van a donar de tipo duro, van a preferir a todos los que están en rojo. Los que consideramos intermedios van a preferir a los que están en verde y los que están en azul van a preferir a los que están en azul. Entonces, cuando tú haces el diseño, entonces, ¿a qué átomos los quieres? Son los que tú quieres censar, entonces que sean esos grupos los que vayan a estar presentes. Entonces, nosotros en el departamento de polímeros y materiales tenemos un área en la que hacemos diseños de este tipo podando, donde tenemos en el centro los átomos donadores y en los extremos tenemos a la unidad de señalización. Hemos trabajado, aparte de esos yo les voy a hablar ahorita de los de naftaleno, porque es con los que yo más trabajo, pero hemos trabajado con pireno y antraceno también. Y hemos trabajado con EDTA, DTPA, PDTA, pero también que tienen aquí fuentes con azufre, los átomos donadores son azufre o que tienen oxígeno. Entonces, hemos tenido, esta es la unidad de coordinación y estas las unidades de señalización. Entonces, hacemos la síntesis y antes de evaluarlo, pues tenemos que ver que se nos haya formado nuestro compuesto y le hacemos diferentes caracterizaciones como es punto de fusión, UV, infrarrojo, análisis elemental, solubilidad, fluorescencia, resonancia de protón y carbono y análisis de masas.
Esto con la finalidad de saber se formó y saber la pureza que tienes para hacer las evaluaciones. Y para las evaluaciones hacemos lo que se conoce como titulaciones, en donde nosotros colocamos una cierta cantidad del receptor, de una cierta concentración. Generalmente las trabajamos por concentraciones por 10 a la menos 6 y vamos haciendo adiciones, pequeñas adiciones de la solución de la sal metálica. Hacemos la agitación y posteriormente tomamos los espectros de UV o de fluorescencia si es lo que estamos evaluando. Entonces vamos haciendo estas relaciones hasta encontrar los equilibrios, determinar tiempos, los pH a los que puedes trabajarlos y la temperatura también a la que es más adecuada para hacer la medición. Primero les voy a hablar sobre estos receptores. La característica, todos ellos son derivados del EDTA, que es una molécula que se utiliza porque puede atrapar muchos metales. Y lo que variamos fue la unidad indicadora. Todos son naftalenos, pero este está unido por la posición 1, este fue unido por la posición 2. El ligante 3 y 4 es también la posición 1, pero tiene un puentecito. Y el 4 tiene un puentecito entre el naftaleno y el grupo amida que formamos aquí. Esta es la evaluación con el zinc. Con el zinc observamos que se triplicó la emisión cuando llega a un equivalente y también vemos un corrimiento de la banda. Esta banda de emisión de este receptor nos indica que tiene una cierta conformación. Los dos anillitos están en forma cara a cara formando una banda que se llama excímero. O sea que estas dos caras están de frente y se hace una cavidad aquí donde entra el receptor. Y esto hace más eficiente al momento de coordinarse, el sistema se hace más rígido y esto hace que aumente la emisión de la fluorescencia. Entonces, encontramos esto para el ligante 1. En el caso del ligante 2, aparte de observar que se forma la formación de excímero, también vemos una pequeña banda en esta posición alrededor de los 330 nanómetros, que esta es una banda de emisión del puro naftaleno, como si estuviera aislado, como que uno de ellos nada más emitiera. En esto se emiten los dos juntos, en esta una parte emite el solo y otra emite los dos juntos. Esa es la formación del excímero. Entonces, en este también tuvimos un aumento en la emisión, siendo más eficiente, aumentándose se duplicó la intensidad de la emisión. Pero cuando lo evaluamos con el cadmio, en el caso del receptor 1 que se aumentó la fluorescencia, en el caso del cadmio apagó la emisión de fluorescencia, pero muy poquito. Podríamos decir, si tuviéramos esos dos iones nada más, pues tiene una respuesta selectiva, decimos el receptor 1 para el zinc, porque lo enciende mucho más de lo que se ve de la respuesta con el cadmio. En cambio, y también se ve la respuesta de apagamiento de la emisión en el receptor 2, tanto de la banda de monómero como de zinc. En el caso del receptor 3, que es el que tiene el puentecito con la unión 1, miren, aquí solo se observa la emisión del monómero. Es muy poquito lo que se tiene de emisión de excímero. O sea, en realidad tiene una conformación como más abierta. Y es esta pequeña modificación, nada más, este metil, y se enciende pues, alrededor de un 10% más la emisión de fluorescencia. Y en el caso del receptor 4, que es unido por la posición 2, vemos el sentido de la emisión del monómero y un apagado de la emisión del excímero. Entonces hay un cambio conformacional para eso. Pero estos fueron más efectivos para el cadmio comparado con los otros dos. En el caso del receptor 3, se vio el excímero, ojo. Pero el 4, en este caso, tuvo una respuesta muy destacada porque tenemos una respuesta radiométrica donde vemos que disminuye la emisión del monómero y se enciende la del excímero. Y esa respuesta, muchas veces que sea una respuesta radiométrica,
es deseada porque independientemente de las condiciones, esto se va a mantener y la respuesta siempre se va a dar. Entonces, esto lo evaluamos en diferentes pH y se mantuvo. Entonces, en este caso, tuvimos una respuesta como sensor para el cambio, para este receptor. Y después también hicimos la evaluación de los 4 para los diferentes metales como cobre, níquel, cobalto, mercurio, plomo. Todos estos metales también los evaluamos. En algunos no tuvimos respuesta como fue magnesio y calcio. No nos sirve como sensor para ellos. Pero los otros metales sí nos apagaron completamente la emisión de la fluorescencia. Pero en el caso del zinc y el cadmio fue donde estuvo más destacado. Entonces, estos, a pesar de que es la misma unidad de interconexión, la respuesta varió para todos ellos. Entonces, lo observado en este tipo de ligantes, observamos que la coordinación con cadmio y zinc favorece la formación del hexímero. Tenemos cambios en la formación de hexímero, lo que es un cambio conformacional. Y el apagamiento total que observamos con estos iones como cobre, níquel y cobalto, mercurio y plomo, puede ser atribuido ya sea al proceso de transferencia electrónica fotoinducida, que esto se refiere a que tú excitas, o sea, lo llevas al estado excitado al fluoróforo y cuando regresa es cuando va a emitir. Pero si está la presencia de estos iones, provocan de que este metal puede transferir el electrón a la parte basal del receptor y entonces ya no hay emisión de la fluorescencia y se apaga. Puede ser este proceso o puede ser también que se le conoce como el proceso de apagamiento por el ion paramagnético, que este te favorece que se vaya por otra vía, en lugar que sea fluorescencia, que pueda ir a relajar por otro mecanismo no radiactivo. Después hicimos estos receptores donde tenemos el azufre, entonces no tenía caso evaluar con los mismos iones porque el azufre tiene las características de ser una base blanda, entonces él va a formar interacciones más fuertes con cationes clasificados como ácidos blandos. Entonces, en este caso, pues, estas azufres forman interacciones fuertes con el oro, con la plata, con el mercurio y con el plomo, que son clasificados como blancos. Y estos son como intermedios. Y en eso observamos que estos receptores se apaga bastante bien la emisión por la presencia de oro. Fue el que mejor lo apagó y también la plata. En los dos receptores, que sea en la posición 1 o en la posición 2. Los dos dimos la misma respuesta. Estas serían las titulaciones que observamos de ellos. A medida que fuimos adicionando, se fue apagando la fluorescencia. Y determinamos las constantes de amortiguación de la fluorescencia, que son nuestros valores, que son bastante altos, y una buena correlación. Y también hicimos un estudio de competencia. Como vimos que solo nos daba respuesta para estos dos iones, entonces lo que colocamos nosotros en nuestros receptores de la intensidad es de la presencia de los otros iones evaluados, plomo, mercurio, cobre. Y eso no vimos ningún cambio, pero si nosotros, estos son 100 veces más concentrados que el oro, y el oro volvió a apagar la fluorescencia. Entonces, en ese caso, esa prueba de competencia nos dice que tiene una respuesta selectiva. Donde no tiene respuesta selectiva es si tenemos también la plata. Si están presentes los dos iones, tenemos un apagamiento casi total. Entonces hicimos el análisis de la respuesta analítica de estos, tuvimos una respuesta de apagado, los límites de detección están en el orden de 10 a la menos 8 molar y tenemos un intervalo lineal que podemos detectar hasta concentraciones por 10 a la menos 7, 5 por 10 a la menos 7. Con lo que ya está reportado, estos receptores pues tienen valores más bajos del límite de detección y también del rango de
de linearidad. Entonces, estos receptores nos pueden servir, por ejemplo, para las aguas de desecho de la extracción de oro, para saber si quedan remanentes para él. Y este sería el proceso de apagamiento. Entonces, si está presente el metal, al coordinarse, el naftaleno absorbe la luz y transfiere esa energía al metal, que este se relaja por movimientos vibracionales. Y vemos un aumento en la temperatura del medio. Bueno, entonces queríamos saber si estos materiales, estos dos anteriores, si nosotros los podíamos pegar en una matriz sólida para ver si tenían como respuesta de dosímetro. O sea, no solo que me indique que sí puede detectar al oro, sino que se quede pegado en la matriz. Entonces utilizamos unas resinas que se llaman de Merry, que son de poliestireno, con cruzamiento de benceno, y el de One es muy parecido, solo que la cadena de interconexión es un poquito más grande. Y aquí nos llevamos la sorpresa de que, bueno, se apaga un poquito la fluorescencia, no como lo vimos en solución. Pero aquí lo destacado es que pegando este material a un polímero, me reconoce el mercurio, y no solo lo reconoció, sino que se quedó pegado el mercurio. Entonces nos puede ayudar para remoción de mercurio. O sea, los otros sí eran como sensor, o sea, detectaba al oro y después salía el oro, no se quedaba pegado. Pero el que sí se quedó pegado fue el mercurio, entonces ese material no sirve para utilizarlo para remoción. Y igual en la resina de Juan. Y el último ligante que les voy a platicar en solución sería este receptor, que todo lo que está saliendo ahora, que pues la mina de litio, pues hay que buscar algo que nos ayude a cuantificar la cantidad de litio que se puede tener en los cuerpos de agua, y también porque el litio se considera un metal que te puede provocar algún problema en el sistema nervioso central. Entonces también se puede determinar en suelo. Entonces lo que encontramos es que podando, cuando está el litio en solución, se nos dio la formación del hexímero. Entonces al coordinarse, como que abraza el litio y se pone estos dos anillitos de frente. Y estos fueron los límites de detección de 1.6 por 10 a la menos 8 molar. Y podemos determinar hasta concentraciones por 10 a la menos 6. Y ya pegado en la resina, pues aquí ya no tuvo selectividad. En solución sí, pero pegado en un polímero ya no. Ahí ya también recuperó al sodio y se quedó como para remoción, se queda pegado el material. Entonces este material se está evaluando con extractos de litio ahorita. Bueno, entonces en lo que refiere a los sensores para metales, pues hemos sintetizado varios ligantes fluorescentes que son de tipo bodando, con buena señalización de los grupos NAFIL, y que en algunos presentaron que ser sensores potenciales para metales de transición. Y también hemos trabajado rapidito, les voy a hablar de estos sensores para aniones. También tenemos una preocupación por cuantificar el cloruro. Aquí en la ciudad de Lucillo tenemos un problema fuerte en las colonias del norte de la ciudad, porque los niveles de cloruro son altos. O sea, cierto, necesitamos el cloruro para que sean nuestros dientes fuertes y los huesos sean fuertes, pero un exceso te produce el proceso de la clorosis. No sé si te has fijado que muchos niños tienen sus dientes manchados, y eso es problema del cloruro, y eso los debilita a los dientes, y van a tener problemas esos niños cuando crezcan. Entonces, en las aguas subterráneas es como nosotros podemos tener al cloruro. La OMS nos dice que la concentración máxima sería de 1 miligramo por litro.
En México es de 0.7 miligramos por litro, pero en México es muy alta la concentración de fluoruro. Entonces, hay más de 5 millones de mexicanos expuestos a este año. Y para hacer la detección de fluoruros, pues una característica del fluoruro es que es un buen formador de fuentes de hidrógeno. Entonces, puedes hacer el diseño de moléculas donde se vaya a dar este tipo de interacción y aparte poner una parte de la molécula que te vaya a indicar que se está ocurriendo esta interacción. Entonces, lo que son las ureas y las ureas son buenos candidatos. Y los grupos que tienen aromáticos con el grupo nitro es un buen grupo que nos permite que se dé el proceso de transferencia de carga. Y nosotros, cuando se está dando este reconocimiento, se da el crecimiento de una nueva banda. Y cae en la región del visible y este cambia a colores rojizos. Entonces hicimos la síntesis de estos 4 receptores en los que tenemos urea, piurea, y en un grupo tenemos fenol y en el otro grupo tenemos amino. Hicimos la evaluación y evaluamos con los diferentes, con acetato, fosfato, cloruro, nitrato y sulfato ácido y el cloruro. Si se fijan, el único que en este receptor, el único que presentó un cambio de color marcado fue el fluoruro. Entonces se puso la solución de color rojo. Pero cuando tienes la urea, o sea, sí cambió con el fluoruro, pero también cambió con el acetato y con el fosfato. Otra vez en el urea, pero que tiene el grupo amino, observamos otra vez el cambio de color rojo. Y la piurea, los 3 cambiaron de color amarillo. Entonces, la desventaja de esto fue que estos ligantes no son solubles en agua. Entonces, los tuvimos que hacer las mediciones en definición. Y eso fue lo que observamos. O sea, el fluoruro, aparece en la nueva banda de la transferencia de carga, que es la responsable del color. Y en esto solo observamos un corrimiento de la banda. Entonces, esos materiales los colocamos en una resina que se llama Tentagen, que es como son las esferitas que vienen así con las flores, para que dure más el agua. No sé si las han visto. Tienen esa estructura, estas resinas. Entonces, son así unas esferitas pequeñas y soportamos esos ligantes. Y estos son los colores que nos quedaron en la resina. Este es el receptor 1, el 2, el 3 y el 4. Y para hacer la evaluación colocamos una pequeña cantidad de las esferitas que teníamos ahí y colocamos 100 microlitros de esas concentraciones de fluoruro en agua. Lo medimos con fluoruro de sodio y con fluoruro de tetrametilamonio y en las dos nos dio igual. Entonces pusimos las soluciones, dejamos unos minutos y tomamos la fotografía con un microscopio, procesamos la imagen con este programa, obtuvimos los valores RGB, hicimos el análisis analítico de lo que obtuvimos. Y esos son los cambios que observamos. El receptor 1, que fue selectivo en solución, aquí pegado, no nos dio respuesta. Pero el 2 solo nos reaccionó, que también reaccionaba con el acetato y con el fosfato. Cuando estaba en solución, solo nos reaccionó con el fluoruro y cambió de amarillo a rojo. En el caso del 3 y el 4 también observamos cambio de color, pero no fue muy claro de observar porque las resinas eran verdecitas y cambian a rojo. Entonces, ya cuando hacíamos el análisis no se veía muy fácil de visualizar. Entonces nos quedamos con el 2 y del 2 volvimos a preparar nuestras curvas de calibración y medimos los valores del verde y del rojo de las fotografías que obtuvimos y tuvimos una muy buena correlación. Entonces, dependiendo del cambio de color que tenían las esferitas, podíamos determinar la concentración de fluoruro en agua. Entonces, este fue lo que nos presentó mejor respuesta. Entonces, de esa parte de los aniones,
pues sintetizamos estos 4 quimiosensores con grupos urea y pirea, y que son capaces de reconocer estos aniones en DMSO, pero una vez soportados en la resina Tentagel, lo podemos medir en muestras 100% acuosas y podemos decir que el T2 presentó la mejor respuesta para cuantificar la cantidad de fluoruro en agua. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Gracias. Antes que nada, agradecemos a la doctora Isila por la charla. Gracias. Vamos a dar inicio a una breve ronda de preguntas, pero antes un anuncio parroquial, como les decimos. A los que tengan comprobantes culturales, sí, los vamos a estar, el doctor David Corona los va a estar recogiendo, se los van a entregar a él, pero hay una condición, tienen que ser 2 pláticas, David, ¿de acuerdo? Para que lo entreguen aquí. Cuando se cumplan 2 pláticas tendrán, le podrán entregar el comprobante al doctor Corona. Muchas gracias. Empezamos con las preguntas. Los sensores estos se podrían utilizar para detección de metales en el área médica, detectar metales en el cuerpo, no solo en agua. Gracias. Sí, esa es la finalidad de nosotros poderlo, no solo verlo en forma ambiental, sino también en estas matrices de poderlo hacer en suero, por ejemplo. O también en los alimentos, que puede ser que el agua que están utilizando para un proceso de alimentos no venga adecuado. Entonces, sí hay que, nuestra finalidad es llegar a poder hacer eso, entonces, pero tenemos que checar la matriz que le decimos en la que tiene para ver qué tanto nos puede interferir los otros análisis. Pero sí es nuestra finalidad. Por ejemplo, el del litio, nuestra finalidad es llevarlo hasta afuera, porque está dentro de los valores